En la clase anterior vimos cómo para la sociología de Max Weber el trabajo profesional, para ser bien visto y ser considerado socialmente encomiable, pues debe tener cierta vinculación hacia el bien común y no solo hacia el bienestar individual, ¿m? Que surgió también algunas cuestiones sobre la libertad de cada uno, de si las libertades colectivas pues terminan sojuzgando de alguna manera las libertades individuales. ¿M? Ahora, con el pensamiento marxista vamos a ver que el profesionista es una especie de obrero supracalificado y cuyo trabajo tendría que ser asalariado digamos, para poder ser productivo. Vamos a ver a qué se refiere con ser Marx con ser productivo y por qué tiene que ser asalariado. De entrada, el profesionista, aunque es una especie de super obrero, sigue siendo un proletario, ¿ya? Y un proletario es aquel que no dispone de medios propios de producción y que por lo mismo vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Bien, a ver, el 12 de agosto de 1835, en un ensayo presentado para un examen que llevaba por título Reflexiones de un joven acerca de la elección de una profesión, el estudiante en ese entonces de 17 años, Karl Marx, escribe pues con fuertes tonalidades kantianas que solamente se puede asegurar la dignidad si se elige una profesión en la que no seamos instrumentos serviles, sino en la cual podamos actuar independientemente de nuestra propia esfera. Posiblemente tal declaración pues podríamos verla como una respuesta casi oportunista para aprobar un examen. Si es que esto no anticipara el sentido posterior de su trayectoria intelectual, pues que no era otro sino el de la búsqueda de los vericuetos racionales que tienen que ver pues con el reino de la libertad, que es donde comienza la verdadera historia humana. Para esta sesión específica, quiero que hablemos no de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Empezando a delimitar el tema en la teoría marxista, en la teoría del trabajo y del valor. No de cualquier trabajo, sino el trabajo profesional, ¿no? El trabajo de los profesionistas, que en primer lugar es un trabajo, a diferencia de los demás, que recurre al conocimiento científico, ya sea de las ciencias naturales, de las ciencias humanas o las ciencias sociales. Y por lo tanto, el trabajo profesional, pues es un trabajo de elaboración, un trabajo intelectivo, un trabajo que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. Ahora, según la teoría marxista, en cualquier tipo de trabajo de tipo conceptual, pues existe siempre un proceso de mediación social. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo intelectual pues es producto de condiciones históricas específicas y tiene validez solo dentro de los límites de una sociedad específica. Entonces, una teoría marxista de las profesiones tendría su esencia fenoménica en la producción capitalista. ¿Por qué? Porque el conocimiento que adquiere el profesionista en su formación y que aplica en el trabajo, aunque es el rasgo que aparentemente lo distingue, en realidad para el capitalismo se diluye entre las demás calificaciones y competencias de la fuerza de trabajo. Es una competencia más, porque el capital es indiferente al trabajo intelectual, a menos que contribuyan a la valorización. En otras palabras, en la producción capitalista se abstraen todas las cualidades de los trabajos concretos y los conocimientos y se subsumen en el promedio social de la cualificación. Sin embargo, a diferencia de lo que vimos con Weber, que lo leyeron para elaborar el reporte, el capitalismo no es el origen del todo de la idea actual de profesión. En etapas que preceden a la industria, rara vez el capitalista necesitaba delegar sus capacidades técnicas o capacidades de gestión, y más bien con el paso del tiempo
conforme se fue haciendo más compleja la labor de producción y más grande, se fueron incorporando trabajadores intelectuales directamente ligados en la producción. Digamos, trabajadores con conocimientos necesarios para gestionar y renovar el proceso productivo, hacerlo más eficiente, digamos. Y algunas actividades se conformaron como lo que hoy conocemos como profesiones antes del capitalismo. Y gracias a la acción colectiva se conformaron gremios, se pudieron preservar muchas de esas connotaciones, incluso medievales, de los artesanos, por ejemplo, sin someterse enteramente al dominio del capital. Hoy, por ejemplo, hablamos de gremio, el gremio archivista, o de asociaciones gremiales para referirnos a grupos profesionales, pero un gremio en realidad pues era un conjunto formado por maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio, que además ese oficio era regido por ordenanzas y estatutos especiales. ¿Por qué, cuál era la diferencia entre maestros, oficiales y aprendices? A ver, por ejemplo, en las antiguas imprentas, el maestro, además de ser el que poseía el conocimiento del arte de la imprenta, y muchas veces era el dueño del taller, a veces tenía un oficial o un administrador que a veces era, pues en algún momento fue su aprendiz, que era el cajista o el tipógrafo, y en muchas ocasiones el maestro se retiraba y le dejaba la administración de la imprenta al oficial, y el aprendiz, bueno, era un ayudante. La conjunción de todos estos, digamos, labores en torno a un mismo oficio era lo que se conoce como gremio. Incluso todo esto puede conjeturarse que es solamente esta idea que dio Max Weber por un lado, la vocación religiosa y por otro lado, ver a la profesión como una actividad que generaba réditos, pues se puede ver, sí, pero en la fase del capitalismo tardío, ¿no? En la cual pues ya buena parte del trabajo profesional es asalariado y a la vez se extendió el número de ocupaciones profesionalizadas. A ver, el trabajo asalariado es uno de los rasgos de las profesiones actuales. Vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Ahora, ese es, digamos, el primer rasgo, ¿no? El primero, bueno, es que los profesionales recurren a un conocimiento que quizá las personas que realizan un oficio no tienen. Es un conocimiento más que técnico, científico. Y por eso un profesionista, pues es un egresado de alguna institución de educación superior. Y el segundo rasgo es este, que percibe un salario. No, los artesanos no percibían un salario. Ellos mismos en muchas ocasiones eran dueños de su taller. El salario es una remuneración por un trabajo o un servicio, ¿no? Y aunque se llega a decir que un régimen de salarios rompe con la dinámica del intercambio de mercancías, ¿no? Como un trueque, pues en realidad sigue siendo un intercambio de mercancía porque la mano de obra, la fuerza de trabajo, es una mercancía. El dinero también es una mercancía. De hecho, es la mercancía, según la cual todas las demás mercancías establecen un parámetro para el intercambio, y ese parámetro son los precios de producción y de mercado. No existe, digamos, un consenso generalizado del origen del vocablo salario. Me refiero siquiera a un origen etimológico, pero algunos autores aducen que en el trabajo militar algunos soldados del Imperio Romano pues recibían un pago en especie por algunas encomiendas especiales, ¿no? Un pago con sal. Ahora, por otra parte, Marx distingue entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo. Entonces, resulta imprescindible diferenciar a los profesionales que están implicados en la producción capitalista y que forman parte de la fuerza de trabajo que produce plusvalor, vamos a ver qué es plusvalor, y de aquellos cuya existencia social depende del excedente generado por los primeros, y aquellos que resultan improductivos desde el punto de vista del capital. Estos últimos, que son improductivos,
En la actualidad serían las clases medias profesionales. A ver, en una sociedad capitalista tendríamos las siguientes situaciones. Trabajo profesional productivo respecto al modo de producción capitalista, trabajo profesional improductivo respecto al modo de producción capitalista y trabajo profesional no asimilable al modo de producción capitalista. Cuando Marx comprende que la base de la acumulación no reside en la circulación, puesto que esta es como un compendio de relaciones recíprocas, voy a explicar a qué me refiero con esto, empieza a cuestionar en realidad las bases de la economía clásica, ¿no? Sobre cómo se forjan esas relaciones asimétricas que hacen que en el mercado el obrero reciba el valor de cambio total por su mercancía y sin embargo hay un excedente del cual vive la clase capitalista, apropia ese excedente. La respuesta a ese interrogante pues lo llevó a armar una nueva arquitectura teórica, en la cual el análisis de la compra y venta de la fuerza de trabajo es un tema clave. Ahora, puesto que en el mercado de trabajo, se rige por el intercambio de equivalentes, el trabajo, como cualquier otra mercancía, se paga a un determinado valor. Pero en realidad, el capitalista, al pagar al trabajador, no está comprando una mercancía muy particular. Es una mercancía que, a diferencia de cualquier otro tipo de mercancía, en su uso crea valor. Es decir, el trabajo es la única mercancía que al usarla crea valor, más allá del necesario para mantenerse o reproducirse. Esto es muy importante, porque en la economía marxista, en el pensamiento económico marxista, el valor no se pierde, se transfiere. Voy a explicar esto. Pensemos que yo soy carpintero y voy a construir 10 sillas y para eso necesito una herramienta, un martillo, por ejemplo. Ese martillo tiene un valor. Ese martillo vale por muchas razones. Valor de producción, es decir, el costo que resultó de producir el martillo, tiene valor de uso, tiene valor de cambio. Vaya, tiene valor por muchas fuentes ese martillo. Cada que lo uso y se desgasta, pensamos, al desgastarse pierde valor. Según la teoría marxista, no pierde valor cuando se desgasta, más bien con cada martillazo, cada que se va desgastando ese martillo, el valor del martillo se transfiere a todas las mercancías que estoy produciendo. Es decir, después de hacer 10 sillas, pues mi martillo ya está desgastado. Más bien, el desgaste del martillo, más que pérdida de valor, fue valor que el martillo transfirió a las 10 sillas que produje. Por lo tanto, el trabajo es la única mercancía que al usarla no pierde o transfiere su valor. Crea un excedente de valor. Y la creación de ese valor suplementario, que le vamos a llamar plusvalor, se materializa a través de un trabajo excedente que no se le retribuye al productor directo, al carpintero, por ejemplo, sino que ese excedente se lo queda el capitalista. ¿Por qué? Porque no está acordado en las reglas contractuales del mercado. Es decir, el valor que se crea con el trabajo no lo goza el trabajador, sino que lo apropia el capitalista. Permíteme, abro la sesión para Jocelyn. De esta manera, si lo vemos desde el proceso productivo, lo que el obrero vende al capitalista no es su trabajo a secas, vende la totalidad de su fuerza o capacidad de trabajo. Entonces no vende un trabajo, vende su fuerza de trabajo. Y la venta de la fuerza de trabajo en el mercado no es un hecho voluntario ni consciente para su poseedor. Se trata de un acto que encierra un largo proceso histórico
que culmina en el capitalismo y que ha configurado un individuo jurídicamente libre, pero que al mismo tiempo no dispone de otras mercancías para vender ni de los medios para producirlas. Para su subsistencia, solo puede vender su fuerza de trabajo, abstracta y concreta. Y por ello, de ahí en más, pues no solo deberá trabajar bajo el control de un capitalista, sino que todo lo que produzca será propiedad del capitalista. A ver, esto pasa también de cierto modo en las universidades, ¿eh? Cuando uno tiene un contrato de tiempo completo con una universidad, por ejemplo, para escribir un libro, todo lo que yo escriba, un libro, por ejemplo, los derechos patrimoniales son de la universidad. Desde luego yo guardo mis derechos morales, es decir, la autoría del libro, pero los derechos patrimoniales le pertenecen a la universidad, porque la universidad me está pagando de tiempo completo. Todo lo que yo produzca siendo trabajador de tiempo completo de la universidad, le pertenece a la universidad. La universidad puede usufructuarlo, puede venderlo, reeditarlo, etc. Eso está regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, digamos, no únicamente en el trabajo fabril, sino también en el intelectual. Entonces, al igual que el de otra mercancía, el valor de la fuerza de trabajo, desde la más simple a la más calificada, está determinado por el tiempo de trabajo necesario para su producción como tal, o dicho de otra forma, es el valor de los medios de subsistencia necesarios para su conservación y reproducción. Por eso se supone que es más caro el trabajo, aparentemente, el trabajo que brinda un profesionista, por todo el tiempo socialmente necesario para formar a ese profesionista. ¿Por qué es socialmente más valioso el trabajo de un profesionista? La economía clásica, los fisiócratas hubieran dicho que porque son pocos los que pueden hacer el trabajo profesional. El principio de la rarité. Pero a diferencia de las otras mercancías, el valor de la fuerza de trabajo tiene un componente histórico y moral, porque el trabajo de un profesionista es un producto que depende, pues en gran parte del nivel cultural de un país y es esencialmente, pues, entre otras cosas, también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de los trabajadores libres y por tanto de los hábitos y aspiraciones vitales de los ciudadanos, etc.